Tiempo para la información económica. Aquí en Directo América de France 24 está conmigo nuestro compañero Juan Pablo Luco. Muy buenos días de nuevo. Buenos días para cerrar el viernes con las noticias económicas. Y con la gran noticia, o una de las grandes noticias que se augura tendremos este fin de semana, las elecciones en Argentina el domingo. En la previa de estos comicios el gobierno hizo una promesa además económica. Así es, con todo el panorama que recordemos que en estos escenarios, en estos comicios ha saltado para los mercados. El secretario de Finanzas del Ministerio de Economía, Eduardo Setti, aseguró que sea cual sea el resultado de las elecciones generales del domingo, no habrá una nueva devaluación de la moneda, como lo ha insinuado la oposición. La razón del nerviosismo tiene que ver con que el 14 de agosto, un día después de las primarias, el gobierno ordenó una devaluación de alrededor del 18% de la moneda oficial y la dejó en 350 pesos. Eso por un lado le puso más combustible a una ya alta inflación y hoy se acerca al 140% anual. Y por otro disparó el precio del dólar en el mercado informal, que ha llegado a cotizarse en alrededor de 1.000 pesos, aunque ya ha bajado de este récord que alcanzó hace menos de 2 semanas. El Ejecutivo plantea que la devaluación fue una exigencia del Fondo Monetario Internacional y que el precio estará quieto al menos hasta el 15 de noviembre. De otra parte, vamos a Estados Unidos. Hubo un importante pronunciamiento de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Que recordemos que cada que él habla o su equipo habla, da la hoja de ruta de lo que pueda pasar en torno a la primera economía del mundo. Declaraciones que dio precisamente Jerome Powell al Club Económico de Nueva York y que además han hecho eco en los mercados mundiales por las posibles decisiones que pueda tomar la Reserva Federal en los próximos meses en su objetivo de llevar la inflación anual de casi el 4%, como lo vemos en el gráfico, en ese 3,7%, hasta ahora casi a la mitad de ese nivel. Escuchemos sus palabras para entender la reacción del mercado. Mis colegas y yo seguimos firmes en nuestro compromiso de devolver la inflación al 2% con el tiempo. Una serie de incertidumbres, tanto antiguas como nuevas, complican nuestra tarea de equilibrar el riesgo de ajustar demasiado la política monetaria con el riesgo de ajustarla demasiado poco. Hacer muy poco podría permitir que una inflación superior a la meta se arraigue y, en la última instancia, requerir que la política monetaria elimine una inflación más persistente de la economía con un alto costo para el empleo. Hacer demasiado también podría causar daños innecesarios a la economía. Dadas las incertidumbres, los riesgos y lo lejos que hemos llegado, el comité está actuando con cautela. El momento es ahora de repasar los indicadores económicos en América Latina, Juan Pablo. Y ver cuál ha sido su comportamiento de cara al cierre de la semana. En el penúltimo día de operaciones antes de las elecciones de este domingo en Argentina, cerró el jueves con pérdida arriba del 4% y fue la tercera sesión negativa de México, luego de una jornada de pérdidas generalizadas en los mercados financieros a nivel global, por las tensiones en Medio Oriente, el papel de Estados Unidos en el conflicto y el nerviosismo en Europa. Son días de conocer el dato de la inflación. En este caso dejamos América y nos vamos para Asia porque se conoció el indicador de Japón. Vamos a actualizar las noticias de ese continente. Según el Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón, los precios subieron 3% en comparación anual en septiembre, desacelerándose levemente desde el 3,2% anual también de agosto. El Banco Central japonés viene registrando viene resistiéndose más bien a subir los tipos de interés y está poniendo especial énfasis en la importancia de que la inflación subyacente, que normalmente muestra la precisión y muestra la presión de la inflación real, está experimentando la tercera economía mundial. Este dato de inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, aumentó 4,2% anual, una décima por debajo que había registrado en los 2 meses anteriores. Vamos a pasar ahora a repasar los mercados, los indicadores bursátiles de Asia precisamente, pero también de Europa. Así es, pues precisamente con estos datos de Japón, el principal indicador de Tokio cerró con pérdidas, al igual que Shanghái y Hong Kong, como lo vemos en el gráfico. Este escenario pesimista se ha trasladado a casi todas las regiones del mundo y en Europa, pues por ejemplo, aunque sigue operando, el panorama es negativo y a las 2 de la tarde, hora de París, Madrid y Berlín, Reino Unido, Alemania y Francia reportaban caídas que rondaban el 1%. El principal indicador de referencia española y el que representa a las 50 mayores empresas de la eurozona también caía a esta hora. Momento de irnos ahora, Juan Pablo, para conocer la cifra del día.
Pues bien, hasta $1 planea cobrar X a los nuevos usuarios que usen la versión básica de la aplicación con funciones sencillas como publicar o comentar publicaciones de otras personas. Este cobro ya se hizo, por ejemplo, en los nuevos usuarios de Filipinas y Nueva Zelanda, en donde les ha tocado pagar 0,75 y $0,85 respectivamente para usar la plataforma, pero esto se puede extender a nivel global. Si llega a esta parte del mundo, ¿usted pagaría por usar X? En principio no pagaría porque solamente pago por las plataformas, que ya es muchísimo dinero, no me imagino pagando por Twitter, pero sabe Dios, uno termina siempre cayendo. Usted que también le gusta mucho esta aplicación además. Yo uso muchísimo Twitter, para mí es la mejor red social que hay para informarse, para entretenerse, de verdad que Ya veremos entonces qué va a hacer. es verdad, pero no pagaría ni $1. Juan Pablo, antes de despedirnos tenemos que hablar de cómo sigue repercutiendo el actual conflicto entre Israel y Hamás en el mercado, en el valor del petróleo. Vamos a hacer entonces la actualización económica en torno a este panorama porque la ampliación del conflicto ha aumentado la ansiedad en varios países y además los precios del petróleo también se han visto respaldados por las previsiones de un creciente déficit en el cuarto trimestre de este año, luego de que las grandes productoras, estamos hablando de Arabia Saudita y de Rusia, extendieran los recortes de suministro hasta finales de año en medio de bajos inventarios, especialmente en Estados Unidos. Precisamente, Estados Unidos planea comprar 6 millones de barriles de crudo para entregar a la Reserva Estratégica de Petróleo en diciembre y enero, mientras continúa su plan para reponer las reservas de emergencia. Esto lo dio a conocer el jueves el Departamento de Energía de Estados Unidos. Algo, sin embargo, que también tiene preocupado al mercado energético es que debido a los choques entre los países externos que se han involucrado de alguna manera en el conflicto, Irán, por ejemplo, termine bloqueando el estrecho de Hormuz, Juan. Ese estrecho tiene una importancia tremenda para el comercio internacional. ¿Por qué? Miremoslo en las cifras, porque este estrecho es la arteria petrolera más importante del mundo. Por allí pasan diariamente cargueros con casi 20 millones de barriles de petróleo, una quinta parte del consumo mundial. Si se frustra el acuerdo de Israel y Arabia Saudita, pues podría también hacer que el reino aumente la producción de petróleo e Irán bloquee este paso importante. Habrá, por ejemplo, también menos barriles de crudo en el mercado y eso sube evidentemente los precios, pero pues es todo un panorama de supuestos por ahora que no se sabe qué podría pasar. Juan Pablo Lucumí con la información económica. Muchas gracias y buen fin de semana. Nos vemos el lunes con más información entonces.